Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando el doctor Rodolfo Jonathan Cancino López, con quien estaré conversando sobre comprendiendo la diversidad biológica, el caso de los neurópteros y la fauna edáfica. Bienvenidos. Hola Jonathan, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Bien. Trabajando un ratito. Sí te escucho, pero un poquito muy bajito. A ver, déjame checar. No sé si me escuchas mejor. Un poquito mejor, pero sí se sigue Ok. escuchando un poquito bajo. Bueno, pues bienvenido y en lo que se van uniendo más personas te iré presentando, ¿vale? Ok. Eres biólogo egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Llevaste a cabo tus estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Has participado en varios proyectos en los que se destacan las aportaciones a la taxonomía y filogenia del orden Neuroptera insecta en México, biodiversidad de Neuroptera en México, un enfoque taxonómico integrativo. Has tenido participaciones con ponencias sobre la diversidad de Neuróptera en México en congresos nacionales e internacionales. Has realizado diversas estancias científicas en colecciones de los Estados Unidos. Tienes 8 publicaciones y una participación en un capítulo de libro. Has descrito 5 especies nuevas de Neuróptera. Actualmente eres investigador postdoctoral en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también participas como especialista en el análisis de diversidad de animales en el proyecto Atlas de la Biodiversidad del Suelo que se desarrolla en el Instituto de Biología. Bueno, Jonathan, y antes de que nos platiques más sobre esto de neurópteros y la fauna edáfica, queremos conocerte un poquito mejor y saber qué fue lo que te motivó a ti a estudiar biología. Ok. Pues creo que desde pequeño, desde que tengo memoria, siempre me han gustado las ciencias biológicas, o las ciencias en general. Me acuerdo mucho que en la secundaria, en la prepa, era como la materia en la que siempre salía bien, o sea, siempre me llamó mucho la atención. Y como que es algo que siempre me encaminó y creo que desde pequeño siempre sabía que tenía que estudiar algo que tuviera que ver con biología, con ciencias biológicas. Pero pues no sabía como muy bien qué. En algún punto llegué a pensar incluso ser veterinario, porque me gustaban mucho los animales, o sea, principalmente mascotas, perros, gatos. Entonces como que yo ya me había visto que iba a ser veterinario, ya tenía toda la meta así, ya me imaginaba con mi clínica, pero por motivos X y motivos de la vida, en algún punto pues como que esa idea se desapareció. Y ya me quedé como en el de, ¿y ahora qué voy a estudiar? Porque como que ya había Claro. construido toda una línea, sí, de mi vida ya estaba construida y de repente pues no. Entonces, entonces, fue que empecé a ver como otras carreras, pensé en químico farmacobiólogo, pensé en biotecnólogo, incluso pasó medicina por mi cabeza, pero como que nada me llamaba la atención. Entonces, en algún punto vi la carrera de biología, vi la tira de materias y dije, wow, o sea, ven animales, ven plantas, ven hongos, ven bacterias, y entonces en aquel momento fue como de, pues es algo cercano a veterinaria, porque voy a ver sobre muchos animales y muchas cosas. Entonces fue así como yo llegué, digamos, a estudiar la licenciatura de biología. Ok, mira, al final el destino te llevó a la biología. Sí, en algún punto algo tenía que llegar. Sí, algo se movió ahí y tú llegaste a biología. Oye, ¿y qué fue lo que más te gustó de la carrera, lo que más disfrutaste? Creo que lo que más disfruté fue justo la parte de salir de campo, o sea, porque a diferencia de mucha gente que conozco que cuenta sus historias, yo desde pequeño casi vivía en una selva y casi estaba súper apegado, yo no, realmente mi familia en general no era mucho de salir al campo, ni viajar, ni de excursión. Entonces para mí fue como algo nuevo, salir al campo. Me acuerdo que fuimos a unos manglares, la primera salida, de ahí fuimos a Veracruz también a colectar invertebrados acuáticos.
fuimos a a las minas de Montebello, de Chiapas, muy, muy bonito. Entonces como que fui empezando a conocer esta parte de estar en campo, que es algo que me gusta mucho, o sea, me gusta mucho estar en el microscopio, ver los organismos, pero realmente estar en campo a mí me gusta demasiado. Digo, me cansa y todo, pero es un cansancio que hasta lo disfrutas. Y ahí fue cuando dije, me gusta esto, en grupos, o sea, ya sabes, en las carreras de todo un poco para que tú veas sobre qué quieres. Y después que ya, me acuerdo que en clase de entomología, pues, insectos, y dije, wow, o sea, en mi vida hubiera pensado trabajando en insectos, pero me enamoraron, o sea, los vi, o sea, las estructuras, sus formas, o sea, que no sé si a lo mejor el profesor en aquel tiempo, el maestro Reinaldo, o sea, fue como muy bueno dando, que a lo mejor tuvo muy, muy buena didáctica, yo qué sé, pero yo quedé, wow, de aquí de aquí es donde me tengo que dedicar. Oye, entonces todo como un buen biólogo, ¿no? De que disfruta estar en campo y que te gusta, ¿no? Como creo que a la gran mayoría, que es lo que más disfrutamos, ¿no? Estar en campo, salir de prácticas, a colectar y demás. ¿Y qué Sí, fue lo claro. que menos te agradó? O sea, se vale decir así como de, ay, esta materia o no sé, este momento. Lo que menos me agradó, es una muy buena pregunta. No sé, creo que, o sea, creo que y eso es algo que toda la gente que me conoce lo sabe, o sea, creo que lo que más me costó fue la botánica, o sea, yo y la creo que por ese lado jamás, o sea, me son las plantas y están muy padres, pero yo creo que ni siquiera me sobrevive alguna planta, cuando tengo plantas se me mueren, como que lo que tenga que ver con plantas no más, ¿no? Y aunque creo que tuve una muy buena maestra que me dio fisiología vegetal, que era muy, muy buena la clase, pero en general, como que la botánica más me llamó la atención. Creo que eso sí, sí, no fue como... Pero no tengo, o sea, quitando ese detalle, creo que no tengo algún recuerdo que yo dijera, no me desagrada, o sea, no tengo como eso que diga yo. Ok, bueno, y finalmente, ¿cómo llegaste? Bueno, ya nos platicaste un poco qué fue por el que elegiste insectos, pero ¿cómo fue para ti tomar esa decisión de, ok, voy a estudiar, me voy a dedicar a ellos? Porque pues sabiendo un mundo enorme, ¿no? De diferentes grupos, ¿cómo fue que te decidiste? Claro, creo que pero la clase fue como fundamental para mí. Eh, y como que eso me dejó la espinita y ya ves que siempre tienes que hacer tu servicio social. Entonces, justo pues quería hacer algo que estuviera enfocado a insectos para aprender más. Porque justo tuve la mala suerte que justo mi generación no tuvo la salida de entomología. ¿Cómo No fui a crees? campo a colectar. Sí, fue como de no, o sea, para mí fue muy choqueante porque dije, o sea, esperaba mucho esa salida porque era de, pues voy a estar en campo, voy a aprender a cómo atraparlos, o sea, verlos como en su hábitat, o sea, yo estaba muy emocionado, y al final no me estudié, y en algunos detalles con la universidad. Entonces, cuando hago lo de servicio social, pues digo, pues quiero hacer algo cercano. Entonces, estaba en el Museo de Historia Natural de Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas, la capital de Chiapas, donde estudié la carrera. Y ya, pues me acerqué a una bióloga súper amable, igual súper, como dispuesta a enseñarte, a explicarte, y ya fue que estuve ahí en ese museo. El mismo principalmente cosas, trabajos. Entonces ahí como que me empezó a gustar y me llevó a campo, fuimos a colectar esos insectos, entonces como que eso empezó como a aflorar en mí como más el interés y en aquel tiempo como que mi interés, me interesé mucho por los trabajos. Yo creo que es como lo que la mayoría estudia trabajos como de cosas. Entonces dije, pues sí, trabajo, yo quiero trabajo. Y ya cuando llegó pues el día o la fecha de la que tienes que hacer como tema de tesis y todo eso, empecé a investigar y pues ya empecé a trabajar con los escarabajos. ¿Sí se escucha bien? Sí, como que de momento hay un poco de interferencia, no sé si sea por las manos libres, pero se escucha un poco. Escúchame. A ver, ya, creo ¿Ya? que se escucha mejor. Sí, 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 Así estoy. sí. Y te digo, entonces, como ya dije, pues aquí los insectos, los escarabajos, entonces como que me fui sobre escarabajos. Ok, entonces ya justamente era lo que decía. Mi siguiente pregunta era de tu tesis fue justo con escarabajos, ¿no? Que trabajaste con ellos. ¿Y qué fue lo que hiciste así rápidamente? Cuéntanos. Pues otra de las cosas que me interesó mucho durante la carrera y que se me hizo muy interesante fue justo el estudio de la diversidad.
como ver cómo cambian las comunidades, cómo cambia la fauna de un sitio a otro, o sea, todos estos cambios y qué influenciaban estos cambios se me hizo muy interesante. Entonces, en general era como esta parte de conocer cómo la diversidad cambia, pero también me interesaba como entender cómo funcionaban las adaptaciones de los organismos. Entonces, al inicio mi tesis estaba enfocada en, yo quería trabajar con la bioecología de dos escarabajos que son invasores, los que son exóticos en México, son africanos. Entonces la idea era esa, o sea, como ver más o menos sus horarios de actividad, el tipo de alimentación que preferían, qué tipo de túneles hacían, o sea, como ver toda esta parte bioecológica de los escarabajos. Y empecé, creo que estuve como 2, 3 meses con este proyecto, pero al final lo tuve que abandonar porque justo el sitio en el que yo tenía que hacer muestras era muy peligroso. Oh, Entonces, recuerdo mucho una anécdota en la que me acompañaba alguien, digamos que del rancho donde yo iba a hacer los muestreos, donde hice todo mi proyecto. sí, Íbamos, era como las 12 de la noche, porque literal tenía que revisar las trampas de cada noche, dos ¿no? horas. Era durante 24 horas cada 2 horas, entonces estaba de loco. Y estábamos caminando y de repente, así casual, el capataz me dice, ah, sí, aquí es donde, justo aquí al lado es donde encontraron un cuerpo hace una semana. Yo, ¿Cómo crees? ¿qué? No, qué Yo, miedo. no sé si intentaba espantarme, porque a final de cuentas, pues él también tenía que acompañarme, entonces era como de, ya, no, espántate para que no vuelvas. Y creo que le funcionó, porque pues ya era como exponerse, luego a veces hubo ocasiones que ni siquiera se levantaba y yo me tenía que ir solo a revisar las trampas, entonces, pues ya uno valora también, o sea, Claro. y ya fue que conozco, bueno, mi ex asesor de licenciatura, que ya no podía continuar conmigo asesorándome, me pasa con, digamos, el que fue, digamos, su alumno, eh, el maestro Eduardo Chamel, de COSUR, y entonces ya yo llego a COSUR Tapachula, y ya ahí empezamos a plantear otra vez como, porque yo quería los trabajos y continuar con eso. Y ya fue que planteamos un proyecto en el que íbamos a ver la diversidad de escarabajos necrófagos en este volcán Tacaná, que se llama, que es un volcán que está cerca de donde yo vivo. Y la idea era justo comparar cómo cambiaba las comunidades de estos escarabajos en tres hábitats diferentes. Un bosque mejor conservado, un cafetal de sombra y como una zona de transición entre los dos. Y ya sobre eso fue mi proyecto y pues con eso me titulé. ¿Y qué fue como lo más interesante que encontraste en tu proyecto? Para mí en ese momento lo que se me hizo muy interesante es que yo, o sea, con lo poco que conocía en ese momento era de, pues claro, es evidente que el bosque mesófilo va a ser el más diverso, pues está conservado, cuidado, o sea, eso tiene que pasar, es lo que voy a encontrar. Y contrario a lo que yo pensaba, pues fue el cafetal. El cafetal Sí, fue mayor diversidad. Digo, hoy entiendo que no necesariamente un sitio diverso implica que el ambiente esté pues sano y conservado o que tengan dinámicas entre los organismos adecuadas. Ya después entendí que justo a pesar de que a lo mejor el bosque que yo muestré no era tan diverso, pero tenía un número de funciones biológicas mucho más grandes, o sea, los organismos estaban como más especializados a ciertos nichos, en cambio en el cafetal, aunque había muchas especies, la mayoría eran transitorias, que solo usaban la zona como de paso, entonces realmente era una diversidad un poco como no tan real, por así decirlo. ok. Y además, pues también conocer a los organismos en ese momento, o sea, era mi primer Claro. acercamiento. Entonces, ver las formas, ver las estructuras, incluso me acuerdo que de eso salió una especie nueva que ya posteriormente ya alguien más publicó, porque pues yo me alejé por completo de los escarabajos necrófagos. Pero sí, es esas primeras como tratar de entender cómo funciona la diversidad, cómo cambia, cómo no es tan trivial, o sea, hay un montón de factores que pueden influenciar entre las comunidades. Eso para mí fue como dije, me dio la espinita de continuar sobre eso. Claro, porque a pesar de que resolviste, digamos, una hipótesis o lo que sea, o en ese momento el proyecto, ¿no? que estabas desarrollando, pues te surgieron nuevas preguntas, ¿no? Así como de, ¿y por qué pasa esto? Y ahora mejor quiero continuar, ¿no? Como de sobre esa línea. Y me imagino que justo por eso, pues decidiste continuar, ¿no? Con tus estudios de posgrado. Sí, justo, no, digamos que no continué literal después, Ujú. porque justo, ¿no? Y la vida me tenía preparada como otras aventuras antes de llegar otra vez al posgrado. Entonces, durante un tiempo di clases en secundarias, en prepa, como pues
básicamente, pues, no, si no había, tenías que trabajar, tenías que vivir de algo. Entonces, también fue una experiencia muy bonita y que recuerdo y que fue algo que no sabía que me gustaba y también me gustó dar clases a esos niveles. Pero llegó un punto en el que fue como de, quiero algo más, quiero continuar con lo que, digamos, quedó ahí pendiente. Ujú. Y ya empezaron las opciones, entonces te digo, todavía tenía como la idea de continuar con los escarabajos necrófagos. Lo intenté en el INECOL, en el Instituto de Ecología, en Jalapa. Pues también por muchas circunstancias al final no quedé, por algo pasan las cosas. Claro. Y ya fue cuando apliqué aquí en la UNAM, y fue cuando, digamos, que dio un giro de 80 grados, de 360 grados mi rumbo al que iba, porque aunque creo que lo que sí se mantuvo fue el entender y analizar la diversidad, pues cambié completamente de grupo. Sí, llegaste a los neurópteros, ¿no? ¿Cierto? Exactamente. Ujú. Sí, exactamente. Sí, sí, Y sí. cuéntanos un poquito para los que no conocemos tanto de insectos, ¿cuáles son los neurópteros? ¿Por qué decidiste estudiar este grupo? Pues realmente los neurópteros son un grupo bastante interesante y fascinante y creo que la mayoría, cuando dices el nombre, ni siquiera los ubica. Incluso yo antes de llegar al laboratorio donde estuve, ni siquiera, o sea, seguro lo vi en la universidad, pero pasaron así sin pena ni gloria. Pues son organismos como muy pequeñitos, de cuerpo alargado, blando, tienen unas alas muy membranosas, llenas de venas, incluso algunos de los nombres que se les conoce son como insectos alas de encaje. También un neuróptero, por ejemplo, son las hormigas león, que Ujú. son muy famosas, que hacen los conitos en la arena y que se alimentan de hormiguitas. Y lo interesante de los neurópteros es que están en todos lados, pero no los vemos, porque obviamente son menos abundantes, por ejemplo, que un coleóptero o una mosca o una abeja, que los ves como más, relativamente más fáciles. Y tienen una variedad de formas, o sea, sorprendentes. Y creo que fue eso lo que más me llamó mucho la atención cuando llegué al laboratorio donde estuve, que digamos que el doctor Atilano Contreras Ramos, que en ese tiempo pues era mi director, me dijo, o sea, tengo dos opciones. Tú elige, los neurópteros o coleópteros acuáticos. Tú vienes con coleópteros o los acuáticos. Pero la verdad es que en aquel momento lo acuático No te llamaron. no me impresionaba, era como de, "Ay, sí, pero no, gracias". Y los neurópteros los vi y esta gran variedad de formas, o sea, hay neurópteros que incluso parecen mantis, hay otros neurópteros que asemejan a odonatos o a las libélulas, entonces hay neurópteros muy pequeñitos, o sea, hay de tamaños muy pequeños a tamaños pues relativamente grandes, algunos tienen ciertas modificaciones que son acuáticos y se alimentan, por ejemplo, de esponjas de río, entonces era como un mundo, o sea, increíble, y dije, me interesa, quiero conocer más de ellos y pues vamos a darle. Algo que, por ejemplo, me detuvo por mucho tiempo era como esta parte de la venación de las alas. Me generaba mucho conflicto, era de, ay, son muchas alas, muchas menas, tengo que aprender muchas cosas. No, qué flojera. Y con coleóptera en general no usas la venación para la identificación. Pero si algo me gusta es ponerme retos a mí mismo, entonces dije, ¿cómo que no? Y ya Eso fue no te que va a empecé. detener. Dije. No, tengo que aprender, o sea, sí me di muchos golpes de cabeza al inicio, o sea, aprendiéndome las venas y todo, pero creo que fue una buena lección y aprendí muchísimo y creo que ahorita es uno de los grupos, o sea, que más me gusta, o sea, y digo, aunque ahorita, digamos, estoy con otro grupo otra vez, es un grupo que si puedo voy a tratar de seguir haciendo investigación respecto a ellos. Ok. Y es que sí, o sea, trabajar con cualquier grupo, o sea, de invertebrados, insectos, eso, cuando tienes que aplicar, no sé, taxonomía y que ver los caracteres y eso, y una vez así, como que le vi un poco, como tú dices, se enfrentan a varias cositas como de, oh, ¿y ahora cómo le voy a hacer? O que tienes que buscar, no sé, bibliografía y demás, y a veces es como que nos cuesta un poco, no sé, pero qué padre que tú sí enfrentaste, digamos, ese reto y mira, saliste de eso. ¿Y para ti qué Sí, fue por ahí. como lo más difícil de trabajar justamente con ese grupo? Creo que justo lo más complicado es que, creo que es algo complicado para todos los grupos en general, pero sí muchas veces el enfrentarte a la falta de información, o sea, de repente sí habían claves, sí había literatura que te servía para identificar, pero era de Europa, de Asia. Entonces luego para México realmente, particularmente con este grupo, pues ya últimamente ya han empezado a haber estudios, o sea, el laboratorio donde estaba ha empezado a realizar varios trabajos de descripción de nuevas especies, de claves, de cuestiones de sistemática, de ecología en mi caso,
Pero sí, o sea, al inicio cuando pues me dieron los ejemplares, porque afortunadamente tuve la fortuna de que ya había un buen material ya colectado previamente, yo solo tenía que revisar ese material, identificarlo y pues hacer mis análisis de esta zona. Pero era buscar las claves, o sea, en aquel tiempo pues empezaba apenas a medio masticar y leer el inglés, eso también era otro. Sí, Muchas veces es algo que no te enseñan, por ejemplo, en la licenciatura. O sea, sí lees artículos y todo, pero a veces la mayoría es que te vas a tu Google Traductor y sí, ya. sí. Pero es una herramienta que necesitas, o sea, que la mayoría de los artículos está en inglés, entonces tienes que empezar a dominar. Entonces, es como dominar un idioma, dominar una terminología, entonces sí, de repente era como de, o de repente, digo, quienes hayan tenido experiencia con claves saben que de repente las claves te dicen relativamente pequeño o relativamente grande. Y esto, para mí es Sí, relativamente grande, pero el autor cree que es relativamente grande, entonces digamos que fueron mis primeros, como retos que tuve que enfrentar cuando empecé la taxonomía del grupo. O sea, la búsqueda bibliográfica, también no te enseñan a buscar, de repente dices, pues, ¿dónde busco? ¿Qué? ¿En qué página? ¿O con qué autores? Pero al final creo que algo que rescato de eso es el hecho de aprender a ser también muy autodidacta. O sea, digo, puedes tener a tu asesor que te puede orientar, te puede apoyar, te puede dar como decir por aquí, pero tú tienes que también, o sea, ser muy proactivo y buscar y sí, leer. Si te quedas sentado, no vas a exacto, resolver. no, no vas a solucionar nada. Y a veces también uno, no sé si te pasó que a veces pues lees y de repente ves que, no sé, tal persona, no sé, es como la experta, y no sé, pues le tienes que escribir ya, o sea, ahí vas a ver si te contesto, no, como que quitarte todas esas penas, miedo, lo que sea, y es como de, si él me puede ayudar, pues le escribo, ya sea a diferentes personas, ¿no? Como que tocar todas las puertas hasta que una se abra. Claro, creo que y esa es una de las cosas más importantes, creo que a veces se nos olvida, es como hacer comunidad. O sea, al final de cuentas, todos empezamos igual. Entonces, yo creo que preguntando, o sea, se llega a Roma. Entonces, Exacto, nada te quita. Al final de cuentas, como alguna vez me dijo alguna amiga, o sea, la pregunta, no hay preguntas tontas, solo hay tontos que no preguntan. Entonces, tal cual. eh, Sí, sí. animarse, básicamente. Sí, y bueno, por ejemplo, ya ahorita tú que estás, ya eres, digamos, investigador postdoctoral, pues obviamente me imagino que también hay estudiantes que luego se te acercan y te preguntan, y es padre, ¿no? Porque dices, wow, yo ya puedo, no sé, apoyarlo, ya les puedo orientar y como tú pasaste por eso, ¿no? Y yo siento, no sé, ya me dirás tú, pero se siente padre, ¿no? Como una gran satisfacción de que pues puedas apoyar, ¿no? A los colegas. Sí, claro, claro. O sea, justo es interesante cómo ahora estás como en el otro lado, en cierta manera, cuando porque, pues en uno eres estudiante, preguntas, tienes dudas, y en el otro sigues teniendo dudas porque nunca se deja de aprender, Exacto. pero hay alguien más que te pregunta a ti, que te espera que tú les des ciertas respuestas, y creo que es donde ahí pues tú pues tratas de brindar lo mucho poco que sepas, pero de la mejor manera, porque al final de cuentas justo estás generando a la nueva generación, a las nuevas personas, y creo que el conocimiento es algo que se debe compartir, que se debe de permitir, o sea, no también, yo lo sé, y si yo sufrí, tú también vas a sufrir, ¿no? O sea, si puedes apoyar y ayudar en lo que puedas, pues para eso estás, o sea, creo yo, Sí. pero No, sí, totalmente de acuerdo contigo y es eso, ¿no? Como lo que esperamos que pues todos sean así, ¿no? Desafortunadamente algunos no comparten la misma, el mismo pensar, pero somos más los buenos, digámoslo así. Oye, Jonathan, y bueno, eso fue de un poco de la maestría y de tu doctorado, igual seguiste con el mismo grupo, cambiaste o qué fue lo que hiciste. con la maestría mi enfoque fue analizar la diversidad de los neurópteros en un gradiente latitudinal. Entonces, hubieron varios puntos y ver, por ejemplo, desde el sur hasta el norte. Ujú. Entonces, pues, mi tesis, saqué pues, la información y todo, y a partir de esa tesis, pues me surgieron dudas. O sea, si había un gradiente latitudinal, perdón, entonces, ¿habrá un gradiente altitudinal con los neurópteros? Entonces, me quedó como la espinita, porque justo veía que habían especies o incluso géneros de neurópteros que solo los encontré en la parte norte y algunos que solo estaban en la parte sur. O estaban, pero en menor abundancia, por ejemplo. Entonces era como de, Está pasando, parece que hay grupos ¿no? Ujú. que tienen cierta afinidad neártica o cierta afinidad neotropical, entonces
¿qué está pasando? Pero ¿qué pasa en la parte altitudinal? ¿Sucederá, o sea, pasará lo mismo o simplemente no, es nada más la altitud? Entonces ya para cuando termino la maestría, pues empiezo a plantearme el proyecto, y dije, bueno, vamos a regresar a mis orígenes. Entonces dije, ¿por qué no hacer un proyecto de diversidad de neurópteros en el volcán Tacaná, de donde hice mi tesis de Sí, licenciatura? Entonces conozco la zona, o sea, digo, no es que naciera en el volcán, pero pues estaba relativamente cerca, fui en la licenciatura y dije, pues plantearme, o sea, a ver qué pasa, buscar puntos, y entonces empecé como a justo diseñar en mi proyecto basado en eso, o sea, ver cómo la altitud afectaba la presencia y la distribución de los neurópteros en este volcán tan particular. ok. ¿Y qué te encontraste? ¿Qué sorpresas te llevaste? Pues las primeras sorpresas que me llevé es a nivel pues, listados faunísticos, o sea, ver muchos nuevos registros de especies que no se reportaban antes para mí. Amplitud de distribuciones. Muchas veces también el término amplitud es como medio truculento porque no es que amplíe su distribución la especie, sino que al fin la encuentras. Entonces, o sea, me topé con muchas especies que estaban antes solo reportadas para Brasil. Y pues están o sea, en Chiapas, o sea, el volcán Tacaná está entre Chiapas y Guatemala. Entonces, es un buen, una buena distancia, pero justo como realmente para Neuróptera son pocos los trabajos, son pocas las personas que han tratado de hacer como estos estudios, de ver qué hay, qué tenemos, entonces pues están ahí las especies, simplemente no las encuentras. Entonces eso se me hizo muy interesante, los nuevos registros, encontrar especies que pues no pensarías que estaban tan hasta el norte. También encontré por ejemplo, de ese muestreo, pues como yo usé varias trampas, o sea, mi muestreo fue muy intensivo, entonces salieron obviamente muchos más grupos aparte de Europter. Entonces también mi sorpresa fue que mucho de ese material pues me encargué de distribuirlo pues a los especialistas, pues para qué colectas si va a estar ahí arrumbado que va a echar a perder. Entonces pues la idea es que justo se use. Entonces encontrar que de ese material salieron especies nuevas, salieron géneros nuevos, o sea, Wow, qué entonces padre. sí, creo que al final de cuentas también me quedo con la satisfacción de que este esfuerzo de muestreo que hice, o sea, valió la pena, o sea, no solo para mí, sino para muchas otras Claro, personas. para otras Y, futuras investigaciones que se están ajá, haciendo, ¿no? referente a Neuróptera, pues también sí encontré ciertos patrones que es evidente que pues la diversidad, la riqueza de las especies disminuye conforme aumenta la altitud. O sea, vamos a tener muchas más especies en las partes bajas que en las partes altas. ¿Por qué? Pues porque es muy probable que muchos neurópteros hayan ciertas limitantes ambientales, como la temperatura, por ejemplo. Entonces, solo los grupos que están mejor adaptados, pues pueden mantenerse en esas zonas. Pero realmente la mayoría, pues van a estar en ambientes más digamos, tropicales, que en los cuales tienen más nichos que explorar, las condiciones ambientales son mucho más amigables para ellos. Pero a contrario de la riqueza, la diversidad parece ser estar mucho mejor influenciada en las partes medias, por ejemplo. Mm, Entonces, es interesante que esa diversidad pues tuvieran patrones diferentes, aunque creo que en general la diversidad tendría que tener un patrón similar a la riqueza. Pero creo que ahí está, digamos, impactando mucho justo la actividad humana. oh, como siempre nosotros. Pero, Sí. Oye, una duda que me surgió, perdón. O sea, yo no sé mucho de el tema como colectan insectos y decías que usabas trampa. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto, cómo hacen los muestreos? O sea, ok. Sí, para artrópodos en general hay una cantidad de trampas y van a estar justo influenciadas justo por el grupo que vayas a buscar o pues tu objetivo en general. Entonces, por ejemplo, para mi caso, para Neurópteros, usé una variedad de trampas porque el esfuerzo de muestreo para ese grupo es muy, muy, muy fuerte. O sea, como realmente su abundancia es bastante relativamente baja, entonces necesitas, o sea, explotar todos los tipos de muestreos que más puedas. Entonces, entre ellos, los que yo usé para ese proyecto fueron trampas de luz, que básicamente son pantallas, unas pantallas grandes de imagínate una sábana blanca ajá, y le pones un de luz. Entonces, esto, pues, los los insectos atrae. se sienten atraídos por la luz, entonces llegas y pues ahí tú ya lo estás pescando a los que te interesen. Esa fue una, puse también redié, ahora sí que con mi red para mariposas, golpeo, pues ahí golpeando pues, el dosel de los árboles, las hierbas, o sea, para encontrar a los organismos.
Usé también trampas de plato amarillo, que les llaman, que básicamente es un plato amarillo con alcohol y los pones en el dosel de los árboles. Entonces, en teoría, algunos insectos llegan, se acercan y pues ya quedan atrapados en el alcohol. En algunos casos ponen algún tipo de cebo para atraer como insectos muy particulares. También usé trampas de intersección a ras de suelo, entonces los insectos van volando y pues chocan con esa pared transparente y caen en un recipiente con alcohol. Y la otra trampa fue la conocen como trampa Malais, que es básicamente, imagínate, una especie de casa de campaña que tiene una función similar a la de intersección, que básicamente igual los insectos vuelan, chocan con este muro de tela, pero en lugar de caer, pues como es una tela, se aferran y empiezan a caminar. Entonces, normalmente los insectos tienen la característica que cuando están en algún sitio atrapados, siempre empiezan a subir hacia la parte de arriba. Entonces suben y al final encuentran un orificio donde poder salir, pero lo que no saben es que ese orificio los lleva a un bote con alcohol. Okay. Ya, ahí los atrapas. Esos creo que sí fueron todos, y en algunos casos con una familia que es muy complicada encontrarla, lo que hicimos fue buscar las larvas, que son las que hacen conitos que te Ajá. comenté, y esas pues las tomamos y las criamos hasta adulto. Oh, mira, qué interesante. No. Sí, fue maratónico. Sí, sí, ahora comprendo que sí estuvo duro tu esfuerzo de muestreo y pues que encontraste pues muchos más grupos, ¿no? Aparte del que te interesaba a ti. Sí, claro. Bueno, pues invito a todos los que están conectados que si tienen preguntas para Jonathan las vayan dejando en los comentarios y mientras tanto, Jonathan, ¿me podrías compartir para ti cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones hasta ahora? Una de mis mayores satisfacciones hasta ahora. Pues creo que en general es el viaje que he tenido que realizar para llegar hasta donde estoy, creo que es lo que más satisfacción me da, porque justo creo que todos pasamos por miles de cosas para llegar a donde estamos y todo lo que he tenido que atravesar, todo lo que he aprendido en el camino y que a pesar de eso, o sea, no perder como esta humildad, ¿sabes? Porque siento que a veces se da mucho de que ya soy el Te doctor y pierdes es más, quizá, ¿no? hablan no, o sea, porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Y pues todas las aportaciones, por muy grandes, muy pequeñas que uno hace, creo que eso también te da cierta satisfacción, porque sabes que tú publicas un artículo, está ahí en hoja y en papel, pero el saber todo lo que te llevó, todo el esfuerzo que lleva Tras. 10 15 hojas, o sea, dices, wow, o sea, vale la pena y pues ese conocimiento en algún punto va a servir para generar más conocimiento. Entonces creo que en general eso es lo que más satisfacción me da. Ok. ¿Y qué fue para ti, por ejemplo? ¿Cómo te sentiste cuando describiste pues tu primera especie nueva? Eh, fue una sensación interesante porque justo cuando empiezas, pues realmente, pues a pesar de todo, pues siempre te invade la duda de si estará ¿Sí es correcto, nueva? si esto es nuevo, pero como todo como todas las especies nuevas, son hipótesis, entonces tú das tus mejores argumentos y pues dices, esta especie es nueva porque tiene estas características, no se parece a las demás, entonces cuando salió la primera especie publicada sí fue como de, no, o sea, como que no te cae el 20, es como de, o sea, ya está, o sea, digamos que ya hizo su debut ante sociedad. Y fue muy interesante porque justo, o sea, hay especies que son nuevas y son muy evidentemente nuevas, o sea, las ves y dices, esto no se parece a nada de lo que ya hay, o sea, no hay forma. Y hay otras especies que no son tan evidentemente y sí tienes que como verlas bien, revisar bien y dar como, pues, como los argumentos de peso para que puedas defender y decir, bueno, está, aunque se parece mucho a fulanita, pero Pero no tiene es. estas características que la hace única. Entonces, sí, creo que la primera vez sí fue como de wow, o sea, y pues al final, después de eso, pues siempre te queda como el gusanito de quiero seguir más, es porque pues la verdad es que la biodiversidad hay miles de cosas que todavía nos falta por explorar. Sí, sí, sí. Oye, bueno, y ya nos platicaste cómo llegaste a los neurópteros, pero digamos si no hubiera sido ese grupo, ese orden, ¿con qué otro te hubiera gustado trabajar? Pues probablemente continuar con mi línea de escarabajos, necrófagos, a lo mejor ver hasta dónde hubiera llegado o qué hubiera hecho con ellos. Sí es como ahí, como es un grupo que le tengo cierto cariño. Y al paso del tiempo, otro grupo que se me hace muy interesante
Tengo ahí como familias que algún día espero poder medio ahí meterme como para aprender un poco de ellos, son con los dípteros, las moscas. También hay grupos muy interesantes y justo son esos grupos que como que nadie conoce y nadie pela. Entonces, esos grupos luego son los que tienen ahí un mundo de cosas De que las mejores puedes sacar. sorpresas, ¿no? Que te las llevas ahí. Sí, 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 definitivamente. Pero sí, o sea, por ejemplo ahorita, ahora que estoy, digamos, en mi nuevo cambio de grupo, que estoy trabajando con fauna edáfica, también ahí están saliendo un mundo de cosas que esto estoy seguro que muy poca gente la está estudiando. ¿En serio? Órale. ¿Y tienes hasta ahora alguna especie que sea tu favorita? Especie que sea mi favorita. Creo que especie como tal no. Pero por ejemplo en Neurópteros, o sea, me acuerdo que cuando llegué al laboratorio donde estaba, mi ex asesor me decía, las crisopas son muy bonitas, te van a gustar, Y mi mente era como de, el doctor quiere convencerme para que las estudie. Pero lo logró porque creo que ahora mi grupo de neurópteros favoritos son las crisopas. O sea, hay un género que se llama Loyola de las crisopas. Son unas crisopas enormes, son más grandes, o sea, con sus alas expandidas son muy grandes y es muy bonita. Y además de que es una especie que normalmente va a estar en ambientes muy, muy conservados. Y lo bonito de esta especie es que aparte de que es verde, 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 en las alas, imagínate como una ala como si fuera un encaje, pero tiene como si una pintura textil, ¿sí lo Sí, ubicas? sí, sí. Que luego hay una como dorado. Oh, Pues imagínate como que si le hubieran esparcido oh, en las alas esa pintura. está hermoso, ¿no? Sí, o sea, y nunca he visto una en la naturaleza, las he visto solo en colecciones, entonces espero el día que me encuentre una. Ya esperamos ahí. Tengas la oportunidad de tomar fotos para que nos las compartas, porque eso suena que está hermoso. Sí, sí, es un grupo muy, muy bonito. Sí. Y ya dan algo. ¿Y qué fue? Bueno, ya nos compartiste, ¿no? Como los retos que te ha tocado, pues, enfrentar, ¿no? Como a todos, ¿no? En esta vida de investigación y demás. Pero ¿hay alguno en particular que te haya tocado así, que haya sido como el mayor reto? Eh, Mayor reto en cuestión de qué. Por ejemplo, Como en la de- investigación o, no sé, o al trabajar con cierto, con el grupo. Yo creo que a nivel de, bueno, a mí particularmente, creo que cada persona tiene diferentes retos en la vida, pero a mí en lo particular sí llegó un punto que recuerdo que como manejar la presión y manejar como este estrés que te implica, porque creo que a final de cuentas cualquier posgrado, aparte de pues toda la parte como académica y de conocimiento que aprendes, también creo que aprendes a conocerte a ti mismo y a manejar ciertas emociones y recuerdo que en el doctorado, justo de pasar de maestría a doctorado, o sea, yo pues terminé, yo dije pues doctorado, lo que sigue. Pero justo llegó como estas voces que a veces nos atacan a todos, pero tú puedes, y puedes hacer un doctorado, sí. Y tuve un ataque de ansiedad muy, muy fuerte, que incluso estuve a punto de no presentarme a la entrevista. Pero, o sea, creo que en toda mi vida, o sea, digo, no es como que yo sea, el más que las puede todas, pero siempre como intento aventarme en la parte académica como, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, a ver qué saca. Pero creo que esa vez sí fue como, hasta yo me impacté, fue como de, wow, ¿qué está pasando? Digo, ya después como respiré, ya pensé y pues afortunadamente tengo gente muy valiosa a mi lado que siempre también está como ahí apoyándote, que al final también siempre es importante tener como este sistema de gente que esté Sí, ahí tu red de contigo. apoyo. Exacto, y fue como, pues, mira dónde has llegado, o sea, has hecho las cosas, o sea, tú puedes, y fue como de, pues va. Pero sí, creo que como el saber aprender a conocer tus emociones y poder controlar el estrés, porque pues sí, o sea, la academia tampoco es ¿cómo le dicen ese dicho que dicen? Ay, se me fue. Miel sobre hojuelas, o Ujú. sea, porque tiene sus bemoles, pero aprender a conocerte y a cómo trabajar y cómo enfrentar eso, creo que es lo más importante. Sí, o luego el famosísimo este síndrome del impostor, ¿no? Como que no soy capaz, o Sí. sea, de que uno mismo en vez de echarte porras es como de uno se va atacando y no vas a poder y porque estás, ¿sabes? Que empiezan a meterte dudas y miedos y demás, ¿no? Y a veces, pues, qué bueno que existe esa red de apoyo que te saca Sí, de eso, porque a veces no, uno solo se va no, hundiendo más.
Los peores enemigos, o sea, somos quien más feo nos juzgamos. Sí, sí, mira, por aquí hay un bonito comentario que dice que gracias a las colectas donadas por ti, el volcán Tacaná se convirtió en el hotspot con mayor número de especies de luciérnagas del país, con 35 especies, entre ellas dos géneros nuevos. Mira aquí los frutos de ese gran esfuerzo. Sí, la verdad es que creo que valió mucho la pena y sí, o sea, justo eso me da mucho gusto, que todo ese esfuerzo pues esté rindiendo frutos con mis colaboradores y amigos que creo que se han empezado a descubrir, como lo del caso de las luciérnagas, y más que son como tan carismáticas, entonces, que sí, porque al final de cuentas, creo que eso es algo que yo espero en algún punto cuando ya ser mayor, o sea, poder transmitir como esta parte de la colaboración, del apoyo, de yo tengo esto, o sea, colaboramos, o sea, y no ser tan cerrado y decir, "Ah, no, esto es mío y pues yo algún día lo voy a checar y mientras se está echando a perder". Entonces creo que eso es muy bonito y creo que también esas colectas también me ha acercado a personas muy interesantes y muy valiosas que están haciendo un trabajo increíble. Sí, o sea, y eso es padre, porque como tú lo decías al principio, hacer comunidad, hacer contactos, amigos, siempre es bueno, porque uno nunca sabe, ¿no? Que al final a lo mejor puedas necesitar de ese colega o la vida te lleve, no sé, por esos rumbos, y es padre, ¿no? Estar abierto a hacer colaboraciones y demás, y pues también transmitir, ¿no? Todo este conocimiento, pues que uno va adquiriendo cada día, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que es fundamental. En la ciencia eso debería ser casi canasta básica. Sí, totalmente. Oye, Jonathan, ¿y alguna anécdota que nos puedas compartir que te haya pasado, ya sea en campo, en laboratorio, no sé, una de esas que nunca faltan? Uy, no, sí, tengo muchas. O sea, justo mis amigos cada que les cuento se ríen porque sí, o sea, creo que tengo varias y creo que de las que más me acuerdo, por ejemplo, del Tacaná, fue justo que le decía a mi amiga que creo que tengo pésimas habilidades para ser entomólogo acuático. O sea, cada que me meto a un río, o sea, me acuerdo que mi amiga iba a muestrear o sea, con su red y todo, y yo pues, la ayudaba, porque justo fue un trabajo como colaborativo en el que ella trabajaba con insectos acuáticos y yo con los neurópteros. Entonces yo pues la apoyaba y ella me apoyaba. Entonces cuando yo me metía al río, o sea, es como de, sí, claro, sí, voy a muestrear. La veía, ella salía mojadita como de los pies, así, tenía todo bien. Y yo salía todo hecho, o sea, una cosa, y dije, ¿qué te pasó? Pues nada, estaba muestreando, le dije. Pero, o sea, no, siempre me caí. Cada que me meto a un río, o sea, me resbalo, me caigo. Igual una vez quise bajar un puente, que había un puente de esos troncos que pone la gente para Ajá. cruzar los ríos. Yo dije, pues es más factible que pase cruzando por debajo del puente que tener que subir y pasar el puente para el otro lado. Pues no sé cómo intento bajar y como llevaba la mochila de campo, o sea, se atora en el tronco, me voy para adelante y yo dije, pues claro, o sea, tienes que ser listo, pon las Ajá. manos y veo un tronco y agarro el tronco y ya no me mojo. Y no me doy cuenta que son de esos árboles que tienen espinas. Ay, no. Entonces lo agarro, me lastimo y me todavía, o sea, terminé mojado, ensangrentado de la mano, bueno, o sea, todo un... Y dije, creo que fue buena decisión no haberme ido a la parte acuática. Sí, sí, por algo dijiste, no, insectos acuáticos, muchas gracias, pero no. Me gusta mucho porque sí, o sea, creo que he aprendido a ver que hay una gran diversidad también y hay unas cosas muy interesantes, pero mis habilidades acuáticas están nulas. Entonces ya sabemos que siempre que vas a muestra es una aventura, ¿no? Sí, sí, siempre, pero siempre hay que comprar uno terreno en el campo. Sí, mira, por acá hay otro comentario que dice, excelente doctor, muy dedicado en lo que haces, de todas tus aventuras, y ese es el fruto de todo lo que haces con mucha dedicación. Felicidades. Ay, qué bonito. Eh, Jonathan, a continuación te voy a preguntar, así que la pregunta favorita de conversando con Gio, que es, A por ver, ejemplo, a ver. es la siguiente. Hipotéticamente eres multimillonario, o sea, ya sabes, no vas a Ah, tener problema con el financiamiento. ¿En qué proyecto invertirías ese dinero? creo que sería definitivamente en un monitoreo de la biodiversidad de insectos en México. Creo que
a pesar de que hay mucha gente trabajando con insectos y monitoreando, creo que hay todavía muchos sitios por ir a conocer, a explorar, o sea, y muchas veces justo eso te detiene el financiamiento, porque ir, por ejemplo, ir a campo no es barato, o sea, tienes que pagar gasolinas, monetas, las casetas, la alimentación, las trampas, o sea, creo que es un trabajo maratónico, entonces lograr tener el dinero casi casi limitado para poder ir a donde tú quieras, colectar, encontrar los especímenes y ya, y en eso pues hacer análisis de diversidad, incluso cuestiones moleculares, o sea, yo creo que eso sería increíble. O sea, creo que ahorita, por ejemplo, en los laboratorios en los que he estado, se ha hecho un gran trabajo de monitoreo y se ha engrandecido el conocimiento de la biodiversidad de los diferentes grupos con los que he trabajado. O sea, si se tuviera el recurso para poder hacer estos monitoreos, no, ya tendríamos, no todo el conocimiento, pero un gran avance de lo que hay, o sea, de la naturaleza en México. O sea, creo que eso sí, yo sí me iría a campo y iría a explorar. Eso creo que sería lo que haría. Sí, 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 sin duda eso que dices, ¿no? El financiamiento tristemente es lo que a veces nos detiene bastante. O sea, muchas veces hacemos malabares con pocos recursos, ¿no? De que tenemos, así como de hay que estirar lo más que se pueda para lograr sacar el proyecto o ver. Y también un poco lo que mencionabas al principio, que decías, ¿no? De la seguridad, ¿no? En el país, en algunos lugares que no es fácil, digamos, ya este es un tanto peligroso acceder a ciertas zonas y es donde dices, pero es que ahí es donde debo de, porque a lo mejor puedo encontrar esa especie y tristemente es como de, o voy por la especie o a veces ya es como jugarte hasta tu vida, ¿no? Ujú, sí, sí, totalmente. O sea, a veces tú tienes que valorar y por muy genial que sea el lugar para hacer tu experimento, pues tienes que sopesar también tu vida. Sí, 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 tristemente. Bueno, pero esperemos que en algún momento todo esto cambie en nuestro mundo ideal y todo, y que algún día por favor te saques la lotería o lo que sea, que llegue mucho dinero para que se pueda hacer ese gran proyecto, porque sí estaría fantástico. Ya me imagino también todos los chicos, ¿no? Que irían a hacer estudios y como tú dices, hay un montón de cosas que faltan por hacer. Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que sí, hay un mundo inexplorado. Te digo, ahorita con el proyecto en el que estoy con la fauna edáfica del suelo, o sea, igual, o sea, si no conocemos lo que está por arriba del suelo, por abajo del suelo es todavía un mundo por descubrir. Ok, así que también invitamos ahí si hay colegas que están en la búsqueda de qué hacer o que todavía no saben a qué dedicarse o pues sí, Chicos que de licenciatura que quieran hacer su tesis, aquí ya saben andamos. a quién pueden, con quién ir, con el doctor Trabajar Elizalde. en la universidad de fauna gráfica, aquí andamos. Sí. Oye, ya, y por ejemplo, ¿qué lugares aún te falta, por ejemplo, que tú sueñas con ir? Pues justamente a explorar, a muestrear, ya sea de aquí de México o, ¿por qué no? También del resto del mundo que te gustaría ir como buen biólogo. Digo, ir a Manosear se me hace súper interesante toda la parte de Centroamérica. O sea, creo que es una zona que está muy poco explorada, muchas veces también por el contexto social. Ujú. Creo que ahí también hay muchas cosas muy interesantes. Digo, hay zonas como Costa Rica que sí están relativamente bien conocidas, muchos investigadores estadounidenses, pero creo que ahí tenemos también cosillas muy interesantes. Y en el caso de México, esa es una muy buena pregunta, porque he ido a varias partes. Mm, no sé, no se me ocurre, pero igual toda la parte de la península, creo que hay cosas también ahí interesantes por descubrir. Y eso es una zona donde pues tenemos estas selvas bastante bien conservadas y ya los relictos que tenemos que cuidar porque si se acaban Ya ya venimos. valió todo. Sí, sí, sí. Entonces, pues como dicen por ahí, y es una frase que sí creo mucho, o sea, para cuidar hay que conocer lo que tenemos. Entonces, si no sabemos qué tenemos, ¿cómo vamos Así a es. protegerlo? Sí, y este punto que dices que hay que conocer, ¿no? Para cuidar y todo eso, también entra un punto, por ejemplo, hacer difusión, divulgación de todo, pues el conocimiento que pues, nosotros vamos adquiriendo o lo que vamos encontrando y demás, que no solamente pues se quede, no sé, en nuestro grupo de trabajo, en nuestra línea, sino también pues decirle al resto de la sociedad de, mira, aquí tienes esto, es importante por esto, cuídalo, ¿no? Y creo que es como que aún nos falta mucho, ¿no? Como ese punto. Sí, creo que en la parte de difusión sí estamos a veces, o sea,
a veces somos como ratones de biblioteca y estamos encerrados en nuestro laboratorio. Y, pues, sí, muy bonita la especie nueva, sí, muy bonito lo que haces, pero pues también la gente que está afuera es quien realmente pues tenemos que decirle, miren, tenemos esto, hay que cuidarlo, esto funciona así, o sea, pero creo que sí. Es algo que incluso yo también me he propuesto, o sea, hacer un poquito más de difusión, porque digo, me gusta lo que hago, pero a veces también tienes que aprender a comunicarlo. Sí, y a veces también en esa parte, ¿no? De cuando, no sé, te toca conseguir financiamiento, ¿no? Y decir de, pues vende bien tu proyecto, ¿no? Porque es importante por esto. Y a veces siento que también nos falla, no sé, uno de los invitados recuerdo que decía de que es que en la carrera nos hace falta que nos enseñen cómo vendernos ya después como biólogos, porque a veces pues salimos así muy pues verdes y no sabemos ya ni negociar, ni vendernos, y decir por qué hicimos eso. Y es así como de, no, es que hay que proponer como una clase, ¿no? Que nos diga así de, ¿cómo te vas a vender después de que ya eres biólogo, ¿no? O para conseguir financiamiento. Sí, la verdad es que sí, creo que sí, hay muchas cosas que faltan, o sea, cuando sales, o sea, te enfrentas a, o sea, sí sabes tú que las especies son tales, que estos conceptos, que la biología, que, pero pues hay muchas cosas, como dices, o sea, cómo convencer a alguien de que tu proyecto es viable, o sea, cómo sacar financiamiento, las leyes ambientales, o sea, todo eso es como cosas que sí te lo enseñan, pero siento que o te lo enseñan muy sutilmente, o uno no le da la importancia realmente. Sí, también, Sí, también. sí, ¿verdad? Creo que sí debí haber puesto atención en eso. Sí. Bueno, pues sigo invitando a los que están conectados, que aprovechen que está aquí Rodolfo para que le pregunten o si tienen dudas o si quieren dejar felicitación o lo que sea, aprovechen y déjenlo en los comentarios. Y mientras tanto, Rodolfo, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Creo que ya sé cuál, y creo que está muy ligado a mi respuesta anterior. Creo que si pudiera tener un superpoder, definitivamente sería la teletransportación. O sea, sería lo más práctico para ir a campo, sería lo más práctico para vivir en la ciudad, para visitar a la familia. O sea, creo que no le encuentro ningún pero a ese poder. Porque pues dices tú, ah, tengo que ir al pico tal, por ejemplo ahorita que tengo que ir a la montaña, o sea, tengo que ir al punto más alto que está a 3000 y pico. Sí, O sea, es un, o sea, digo, y al final lo haces pues, pero si pudieras ahorrarte ese tiempo y ya estoy ahí, ya estoy aquí con mi equipo y vamos a hacerlo, mira, ya conecté. sería ahí. Vámonos. Pues ya terminamos, mira, nos da tiempo, tranquilamente, regresamos, listo. Sí, ese sería el sueño. Sí, un gran poder. Ay, sí. Sí, sí, concuerdo, ese me gusta también, ese poder. Ese y el que, bueno, otros que, como biólogos marinos, deseamos poder respirar bajo el agua sin pasar horas, no depender del tanque. Sí, eso sería muy práctico. Sí, justo al final, pues uno busca la practicidad en general. Sí, sí, sí. Bueno, Rafa, ¿algún consejo que quieras dar para esas futuras generaciones que están pues en el camino? No sé, ¿qué les dirías tú? No sé, algún consejo de que quizá a ti te hubiera gustado que te dieran en su momento. Pues creo que el consejo más grande es que, primero que nada, sea lo que se vayan a dedicar, que lo hagan con pasión, que les guste, porque no es fácil, o sea, te enfrentas a muchas cosas y es mil veces mejor que sufras por algo que te guste a que sufras por algo que no te guste. Y la tenacidad y la paciencia y ser constante, o sea, sé que a veces es muy complicado porque la misma la inercia de de la vida te lleva por muchos lados, pero sí tratar como de ser constante, algo por ejemplo que a veces que me sirve a mí mucho porque por ejemplo yo siento que a veces sí soy muy disperso, es como tener como un organigrama, organizarte, o sea, medir bien tus tiempos, o sea, y disfrutarlo a final de cuentas, porque todo se va rápido. O sea, cuando vienes a ver ya estás, pues ya, en un postdoc, y de repente, o sea, dices, pues la universidad, sí la disfruté, la maestría, o sea, y las dinámicas cambian, o sea, ya no es lo mismo, o sea, por más que tú quieras, o sea, todo va cambiando. Entonces, creo que sería como ser muy tenaz, ser muy paciente y disfrutar lo que haces. Genial. Bueno, y también te doy la oportunidad aquí de, de echar tu comercial, digamos, para que, para atraer alumnos o para que se interesen en estudiar, por ejemplo, los neurópteros o, no sé, cualquier grupo de artrópodos. Ok, pues creo que ahorita, por ejemplo, justo estoy mi postdoc está enfocado justo en análisis de la diversidad.
en justo la fauna edáfica, o sea, todo lo que podemos encontrar en el suelo y en la hojarasca. Como siempre, me encanta regresar a mis orígenes. Justo ahorita el proyecto está enfocado en el volcán Tacaná. Ya evalué ahora los mamíferos, ahora quiero evaluar esas mismas condiciones, pero en el suelo. Sabemos que los insectos pues, tienen, la fauna edáfica, muchos de ellos tienen una agilidad menor, o sea, a lo de cualquier otro insecto volador, por ejemplo. Entonces, ver cómo estos cambios en el suelo se me hace muy interesante y además que tiene muchas aplicaciones, porque pues podemos entender cómo se modifica. Entonces, con esto en mente, o sea, realmente, si lo pensamos, hay mucho trabajo que hacer. Entonces, pues cualquier persona que esté interesada en querer, pues entender un poco de la diversidad de artrópodos del suelo en este sitio, en el volcán Tacaná, en Chiapas, pues lo invito a que me contacte, ya sea aquí por Instagram, o mi correo es cancinorodolfoj@gmail.com. Y pues ahorita estoy justo en la búsqueda de alumnos de licenciatura, porque como básicamente es un estudio multitaxón, o sea, es todo lo que hay. Entonces tenemos coleópteros, himenópteros, tenemos hemípteros, tenemos ácaros, tenemos arañas. Entonces ahorita hay un chico que va a estudiar justo las arañas de unos sitios del volcán. Entonces a cualquier persona que le interese en los artrópodos y le interese entender cómo cambian las especies, las comunidades, su diversidad a lo largo de un gradiente altitudinal, pues es más que bienvenido para pues estar aquí. Ahorita temporalmente pues estoy aquí en el Instituto de Biología, pero pues contáctame y ya, yo, yo, yo encantado de poder enseñar lo poco o mucho que sé y pues vayamos a la aventura del volcán Tacaná. Genial, así que ya saben, aprovechen esta oportunidad porque es un gran proyecto y como bien dices, aún hay un montón que hacer, un montón de investigación, grupos que investigar y cosas por aprender, así que contáctenlo o si les da pena, no sé, contáctalo directamente, mándenme un mensajito y ya les paso su correo al doctor. No, no, no soy mala onda, lo No, juro. ya se notó que eres una persona muy agradable, así que anímense. Gracias. Bueno, Jonathan, ya estamos llegando al final de la charla y no me queda más que agradecerte tu tiempo, el de estar aquí, el de compartirnos pues tu historia y, pues un poco de todo lo que sabes sobre tus proyectos y demás y pues mucho éxito en todo lo que se viene. Muchas gracias, no, pues gracias a ti por la invitación. Siempre es padre compartir, o sea, contigo en este caso y con todos los demás, pues un poquito de lo que uno hace, tal vez un poquito fuera de lo ordinario, de lo que es una persona, y es como más conocer como a la persona y lo que hace y lo que ha vivido, y eso también humaniza y pues le da cierto sentido a lo que uno hace. Y Así pues es. muchas gracias por todo y pues cualquier cosa aquí andamos. Genial. Pues también muchas gracias a todos los que se conectaron. Y si llegaron tarde a la charla, no se preocupen, esta se queda guardada en los IGTV. También puede que esté disponible en un ratito más en YouTube. Y ahí hay un montón de charlas más de diferentes colegas con diferentes temas. Así que ahí váyanse a suscribir. Y pues de nuevo, muchas gracias, Jonathan. Y seguimos en contacto. Y ya saben, anímense por si quieren trabajar con artrópodos. Que estés muy bien. Chao. Gracias, hasta luego. Bye.